Muy bien. Bueno, entonces el tema de la clase de hoy es la última parte de electricidad y en realidad es el plato fuerte, es para lo cual prácticamente eh, les presentamos todo lo anterior. Si bien hay mucha teoría en lo anterior, mucha de esa teoría está usada, para ser usada en los ejercicios llamados circuitos eléctricos. Todavía nos falta alguito y entonces vamos ya, mira, en este momento ponemos cargas en movimiento, cosa que antes, si bien decíamos que una carga se podía mover de un lado al otro, de A a B, podíamos ver algunas cuestiones, ahora ya directamente vamos a poner a correr cargas. Muy bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a definir es corriente eléctrica. La corriente eléctrica se va a generar de distintas maneras. Esto lo que ven ahí, ese rayo, es una foto de una enorme cantidad de electrones moviéndose de un lado al otro. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener dos tipos de corriente eléctrica, una llamada alterna y otra llamada continua. Nosotros solamente vamos a analizar circuitos eléctricos donde la corriente sea continua. La corriente eléctrica que nos llega de la empresa Edesur, la que transporta Edesur, Edenor, o sea, la que nosotros adquirimos una vez que conectamos en las dos patitas del enchufe, esa corriente es de tipo alterna, por la forma que está generada. Se genera a través de un generador, que dan rota, gira, y entonces los polos positivo y negativo se mutan, ¿no? Rotan, más o menos a 50, giran, ¿no? Con un periodo de 50, perdón, cada 50 segundos, dije porque, perdón, me estoy yendo del tema y no lo voy a decir. En definitiva, nosotros solamente vamos a ver circuitos de corriente continua. No nos vamos a meter con la corriente alterna, pero sepan que la electricidad que nos llega del enchufe es de alterna y no es de continua, y por lo tanto hay algunas cosas que se modifican. Pero básicamente lo que van a ver también lo podemos analizar si usamos parte de ello, lo podemos analizar si vemos desde una con la corriente alterna. Y hay otras cosas más en profundidad que no nos vamos a ver, que no lo vamos a poder analizar. Muy bien, llamamos entonces corriente eléctrica o intensidad de corriente. Muchas veces, muchos textos, muchos problemas hablan de intensidad de la corriente, o directamente de la intensidad, algunas veces ni siquiera dice de corriente. Pero sepan que es justamente esta idea de que hay electrones que se movilizan a través de la superficie de un conductor. Y acá, esta imagen que les muestro acá es un poquito la idea, para que tengan una idea, de que en realidad el electrón no es que sale de una órbita y circula y se va a lo largo de todo el conductor. No, van saltando los electrones de órbita en órbita. Y por supuesto algo tiene que haberlo motivado a ese electrón para ir saliendo de una órbita, o sea, tengo que tener alguna cierta energía que lo quite de una órbita, y al quitar queda un espacio vacío, y seguramente hay un otro electrón que va a ser rápidamente, va tomando la ubicación del electrón que se fue. Y así sucesivamente. Cuando esto ocurre, lo que voy a decir que tengo es una corriente eléctrica. O sea, un flujo de electrones que van a viajar a lo largo de un conductor metálico, por supuesto. Podría ser no metálico,
¿ok? Por ejemplo, el agua. Pero bueno, solamente vamos a analizar cables hechos de algún material, esto ya veremos, y no vamos a olvidarnos de algunos otros conductores, solamente vamos a hablar de algunos metales. Entonces, definimos la corriente como la carga que atraviesa una superficie, podría ser esta, ¿no? Si este es un material conductor, un cable, por ejemplo, la carga que por una unidad, por un intervalo de tiempo, carga, pero por un intervalo de tiempo, atraviesa una cierta superficie, que podría ser esta, a eso lo vamos a llamar corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Muchas veces se escribe con I mayúscula o con I minúscula, es lo mismo. ¿En qué se mide? Se mide en Coulomb dividido segundos en el sistema internacional, y Coulomb sobre segundos lo vamos a denominar ampere. Muy bien, el flujo, este flujo de electrones, que son los portadores de carga, los que se van a mover, van a fluir desde algún potencial negativo a un potencial positivo. Si se acuerdan las dos placas de un capacitor, una era positiva y otra negativa, y si yo dejaba un electrón ahí adentro, ¿qué ocurría? Pues era atraído, ¿no?, con una cierta fuerza por la placa positiva, esta estaría de acá, y era repelido por la placa negativa, con lo cual el electrón fluiría del negativo, del potencial negativo, al positivo. ¿Está bien? El tema es que hay una definición que, bueno, es así, quedó así, donde la corriente está ahí, va desde el positivo al negativo. ¿Por qué? O sea, al revés de donde van los electrones. Porque en realidad se utiliza históricamente el hecho de que la corriente eléctrica, en vez de pensar las cargas negativas, estoy pensando en las cargas positivas que viajan para el otro lado. ¿Está bien? O sea, puedo pensar que hay electrones que se mueven para allá y, por lo tanto, que hay cargas positivas que se mueven para el otro lado, como la estela. ¿Está bien? Como la estela. Entonces hay cargas negativas que van para allá y dejan cargas positivas en el camino. Bueno, la corriente eléctrica siempre va a tener la dirección de las cargas positivas. Medio loco porque no existen tales cargas positivas, es simplemente el hecho de que no exista la carga negativa que estaba en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es medio complicado. Igual es una convención, simplemente es una convención. Tenemos la idea de que la corriente eléctrica fluye hacia la dirección de donde corren las cargas negativas, y en rigor de verdad, en los textos y en todos lados, por una convención, lo vamos a poner en el sentido contrario, de donde fluyen esos electrones. ¿Está bien? Es solamente una convención. ¿Hasta acá bien? Una cuestión, en rigor de verdad, nosotros nunca, porque podríamos utilizar un montón de estas ecuaciones más luego en circuitos para hacer cosas más complicadas, pero ustedes ven solamente muy básico de circuitos, y por lo tanto, en rigor de verdad, para dónde corre la corriente, para dónde, cuál es el signo de la corriente, para ustedes les es indiferente. Así que esto, más que nada, es ilustrativo. ¿Está bien? En rigor de verdad, a la hora de hacer ejercicio, a ustedes les va a dar lo mismo si fluye por un lado o fluye para el otro, porque no va a ser motivo de ser tomado. Muy bien. Muy bien. Entonces, una vez que nos queda acá, una magnitud nueva llamada corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones, está pasando a través de alguna superficie por unidad de tiempo, y ahí nos queda la idea, esta fórmula, que I es igual a Q sobre delta T, por ahora queda eso, y se mide en amperes, que es Coulomb sobre segundo. Bueno, entonces ahora el plato fuerte es la ley de Ohm. La ley de Ohm, que dice que
Pues bien, ¿qué dice la ley de Ohm? ¿Qué expresa la de ley de Ohm, que es esta que está acá? Dice, es muy sencillo, dice que si yo quiero tener electrones viajando de un lado al otro, tengo que tener en cuenta que el tipo de material, el tipo de metal o el agua, etc., va a ser resistivo, va a resistirse. No va a querer que los electrones se les escapen de las órbitas y además en el camino van a chocar entre sí, van a hacer un montón de cuestiones. O sea que va a haber una cierta resistencia a que pase, atraviese esta corriente, que haya un flujo de electrones. Y por lo tanto, para garantizar que existe esta corriente eléctrica, sí o sí voy a tener que tener una diferencia de potencial entre los dos extremos de mi conductor. El conductor que nosotros vamos a tener va a ser un cable, esencialmente un cable. Así que entre extremo y extremo del cable voy a necesitar que haya una diferencia de potencial. O sea que el potencial al inicio de donde viene la corriente y al final sí o sí van a ser distintos. Como lo que hace la resistencia es proceder a generar una caída de ese potencial, entonces muchas veces a esta delta B, que es la diferencia potencial, también se le llama caída de potencial, porque la resistencia lo que hace es justamente a realizar una pérdida de potencial. ¿Bien? Entonces también se le llama caída de potencial. Y algunas veces a esto también se lo llama tensión. ¿Está bien? Diferencia de potencial, caída de potencial o tensión son, en este sentido, fenómenos. No todos los metales, no todos los capacitores, ¿okay? No todos los capacitores tienen, no todos los conductores tienen, es válido esta ley. Aquellos metales, particularmente vamos a ver, que donde vale esta ley se los va a llamar metales ómnicos o conductores ómnicos. ¿Está bien? Por eso muchas veces en algún parcial o en algún problema, algunas veces se refieren a hay un metal ómnico, etc. Claro, sí, exactamente, acá dice Fidel. Voy a bajar el volumen que ahora no logro. Muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, el cobre, el que usamos en la electricidad de nuestras casas y por lo general, es un metal ómnico. Así que ahí vale perfectamente la ley de Ohm. Muy bien, fíjense que hablando de resistencias, la resistencia eléctrica es, bueno, ahí lo que indico es toda oposición que encuentra la corriente para que pueda proceder, ¿no? Para el paso de electrones. En un circuito cerrado, porque obviamente nosotros para proceder a que haya una corriente eléctrica vamos a tener que cerrar un circuito. Entonces necesitamos expresar un poquito mejor en qué es la resistencia y también está la idea de que los electrones chocan, ¿no? Unos contra otros y hay una transformación, una liberación de energía en forma de calor y a mayor temperatura, ¿se acuerdan que la temperatura tenía que ver con el nivel de agitación térmica? O sea, una mayor temperatura indicaba que las partículas que conformaban el elemento oscilaban o viajaban con mayor velocidad en promedio. Pues acá lo que vamos a tener es un gran conjunto de electrones viajando y por lo tanto
a mayor temperatura estaría indicando que están produciéndose una incidencia mayor de estos choques, y a mayor temperatura entonces es más probable que las partículas choquen y por lo tanto aumenta la resistencia. O sea que la resistencia, y esta es la fórmula que vamos a utilizar de resistencia para un cable óptico, donde L es la longitud del cable, A es, o S es la superficie, la sección del cable, ¿sí? Y la resistividad, esta ρ, parece una P, pero es una ρ, ¿está bien? Habla de qué tipo de elemento es ese metal. O sea, la resistividad tiene que ver con la constitución misma, es una propiedad de ese metal en particular. Va a estar en tablas, la resistividad la van a ver en unas tablas que está al final de la guía. Y entonces la resistencia la definimos como una resistividad, o sea, algo que depende del metal en sí mismo, si es cobre, si es grafito, si es lo que fuera. L es la, bueno, pero bueno, no sé si es cobre, si es oro, si es platino. Bueno, L es la longitud y entonces A es la superficie, ¿no? La sección de ese cable. A mayor sección, menos resistencia. Son, ¿cómo se llama? El grosor del cable en metros cuadrados, exactamente, sí. Exactamente. Vieron que cuando uno va a comprar cable en la ferretería, el cable por lo general más finito es de 1 milímetro, ¿vale? Es 1 milímetro cuadrado, ¿no? Y si uno quiere un cable más importante, pues bueno, va a elegir uno de, bueno, hay 1,5, 2, 2,5, 3, etcétera, etcétera. A medida que va aumentando, el área es mucho mayor. A mayor área, menor resistencia. Y a menor resistencia, mayor corriente eléctrica. Por eso yo quiero que el cable... Sofía está preguntando, a mayor sección, menor resistencia, sí, porque son, fíjate que son inversos, ¿no? A mayor longitud, mayor resistencia, a mayor superficie, menor resistencia. Son inversamente proporcionales. ¿Está bien? Si se acuerdan, y ahora voy a hacer una analogía con fluidos, con hidrodinámica, la resistencia hidrodinámica tiene toda esta pinta también, donde este era el largo del tubo y A era la sección. ¿Está bien? ¿Y esta quién era en ese caso? ¿Se acuerdan? Bueno, en realidad esto era el radio a la cuarta potencia en ese sentido, ¿no? Y acá no. Pero bueno, tiene toda una pinta ahí. La resistividad depende del tipo de material y la temperatura, y esta de alguna manera es una fórmula que ustedes no la van a usar nunca, salvo en un problema de la guía, por eso la pongo. Hay un problema donde hay un gráfico, ahora no me acuerdo el número, es uno de los primeros de esta parte. Les dan un gráfico de resistencia en función de la temperatura, y en el fondo es resistividad en función de la temperatura, y este parámetro, temperatura inicial, temperatura final, si esto lo multiplican por L y lo dividen por A, en definitiva van a quedar como resistencia. Y bueno, tienen una forma de analizar ese gráfico y encontrar determinada cuestión que no me acuerdo muy bien qué era, pero bueno, es en el único problema donde ustedes van a tener que utilizar este tipo de fórmula. Si no, ya no. Con esta sí es importante. Bueno, ¿en qué se va a medir? Se va a medir en ohms. Y el ohm es, fíjense que la resistividad se va a medir en ohms por metro,
y el ohms es volt sobre ampere, o lo que es lo mismo, joules por segundo dividido por coulomb cuadrado. Esta es una unidad del sistema internacional. ¿Está bien? Esto se llama ohms. En letra griega es el omega. El omega quiere decir ohms. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de acá? ¿Es para asustar? ¿Por qué para asustar, Fidel? Ah, lo del problema este. Lo del problema de esta fórmula de acá. Puede ser que sea para asustar, pero en realidad con esto es suficiente. ¿Está bien? Ahora me decís por qué te asustas. Muy bien, sigamos. Entonces hablamos un poquito de resistencias y como lo hicimos en hidrodinámica, vamos a hablar de las resistencias en serie y resistencias en paralelo. Al igual que en hidrodinámica, las resistencias las podemos definir, las podemos simbolizar, perdón, como este serruchito. A ver, ¿qué sería una resistencia en este marco teórico? Una lamparita es una resistencia. La licuadora es una resistencia. La heladera es una resistencia. La computadora que estoy usando es una resistencia. ¿Está bien? Yo la puedo ver como esta R1. ¿Está bien? Puede ser un cable muy grueso en sí mismo. El cable en sí mismo es una resistencia. Bueno, en este marco lo que les vamos a decir a ustedes es que el cable en sí mismo, si bien sí tiene una resistencia, salvo en algún problema que hable específicamente de cables, y ahí sí van a sacar la resistencia, etcétera, sino de lo que vamos a estar hablando es de algún artefacto. ¿Bien? Cuando les mostremos a ustedes ahora los circuitos, no es tanto, no es que vamos a estar hablando de cables gruesos o finitos, como si lo hacíamos con los tubos en hidrodinámica, hablábamos del tubo finito, del tubo más grueso, del tubo más largo, etc. Acá, esta resistencia va a ser un aparato eléctrico. ¿Está bien? Un batidor, una licuadora, ya saben, el cargador de ustedes, cuando cargan el celular, o sea, el celular de ustedes si están conectados. ¿Está bien? Entonces, cada una de esas resistencias, R1, R2, R3, para nosotros va a ser un artefacto en sí. Muy bien, si yo los tengo conectados así, voy a decir que los están conectados en serie. Y va a ser equivalente a tener una única resistencia. Fíjense que la corriente eléctrica atraviesa todos estos elementos. Si bien I1 es la que atraviesa R1, I2 es la que atraviesa R2, I3 es la que atraviesa R3, I1, I2, I3 es la misma corriente. La llamé distinto, pero vale igual, es la misma corriente. Justamente la idea de que está en serie es la idea de que la corriente es la misma en todos lados. Por lo tanto, sí. Una pregunta. ¿Desde ahora no vamos a usar más lo de capacitores? No. Lo de las No van a haber resistencias en circuitos serie. eléctricos con... Podríamos ser perversos y dar circuitos eléctricos con capacitores, pero no. No es tema de biofísica del CBC. Está bien, Solamente... gracias. Muy bien, entonces... Profe, perdón, pero sí, capacitores independientemente sí nos van a tomar, además de los circuitos. sí, Listo, vamos perfecto. a tomarles capacitores en serie en paralelo y sobre todo tipo el problema 10, que se alejan las placas o se le pone un dieléctrico o se le quita, ese tipo de cosas, pero Listo, no en gracias. circuitos, no en circuitos. Cada vez que vean un circuito, o sea que está cerrado, eso quiere decir, no un conjunto, sino que un circuito es un conjunto cerrado. Eso no se toma. ¿Está bien? Por ejemplo, el problema 13. El problema 13 no se toma. El problema 13 es de capacitores. Y son dos capacitores que están conectados. Ese problema no entra dentro de
de lo que vamos a ver este año, por lo menos este cuatrimestre. ¿Está bien? O sea, todo lo que vemos a partir de ahora es únicamente con resistencias. Profe, y una consulta, capaz que no sabes todavía, pero previo al final, ¿vamos a tener alguna clase de dudas o algo al respecto? Sí, seguramente. Listo. Justo, mira, pregunté porque les quería decir qué pasaban con las consultas sincrónicas, o sea, las consultas que tenemos, si las mantenemos o no la semana que viene, y ahí estaban debatiendo que seguramente para los recuperatorios y para el final vamos a seguir con el esquema de, a ver, de recuperatorios, de consultas, perdón. ¿Estamos? Bueno, mientras nos responden, seguramente que sí, no sé si Ornella, creo que vos me preguntaste sobre las clases y las consultas, seguramente que sí. Lo que no sé es si tan intensas como ahora, porque ahora venimos teniendo como, no sé si son 12 clases por semana, por lo menos 12 veces que ustedes nos encuentran, alguno de nuestros docentes está presente sincrónicamente en vivo. ¿Está bien? Jimena, ahora te respondo si el 11 es el final o no, ya lo consulté hoy. Bueno, muy bien. Entonces, puesto de esta manera, están en serie. Y yo puedo decir que hay un equivalente de tener estas, por ejemplo, estas tres, podrían ser 1000, pero bueno, de tener estas tres en serie y el equivalente sería tener una. Acá ya no importan las longitudes, porque te acordás que en tal caso eran máquinas. Pero bueno, si podrían ser cables como lo pensábamos la clase pasada, en hidrodinámica, Cande, está bien. Pero si fuera así, si fueran como tubos o cables, recordá que en tal caso la resistencia la puedes encontrar así, a partir de la longitud del cable, de la superficie y de qué está hecho, si es cobre, si estamos. O sea, puede ser algún ejercicio donde hable de cables o directamente resistencias. Y cuando habla solamente de resistencias, estamos hablando ya ahora de artefactos. ¿Estamos? 3 lamparitas, etc. Muy bien, entonces, la corriente eléctrica total está ahí, o la I del equivalente, o simplemente ahí, es igual en todos lados. O sea, si este es un ampere, este es un ampere, este es un ampere, este es un ampere. ¿Bien? El ampere es un número muy grande. O sea, un ampere es una corriente muy elevada. Nosotros por eso vamos a usar unidades tipo mili, micro, pico, ¿está bien? Porque en estos circuitos las corrientes más bien van a ser chicas. Podría haber un circuito con corriente alta, pero bueno, en general piensen que un ampere, tengan idea de que más o menos 10 miliamperes es la corriente que yo podría tener para no electrocutarme. A partir de ahí ya es riesgoso para mi vida. O sea, si yo toco algo donde haya una corriente de más de 10 miliamperes, ya la estaría sintiendo. ¿Bien? Y sería perjudicial, obviamente, para mi salud. Muy bien, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia equivalente es simplemente la suma de todas las resistencias. Y esto se van a acordar ustedes justamente de la ley de Poiseuille, ¿se acuerdan? La ley de Poiseuille de hidrodinámica también muchas veces se le llama ley de Ohm de hidrodinámica, porque la ley de Poiseuille era que la diferencia de presión, este delta V, para la ley de Poiseuille es la diferencia de presión, R es la resistencia hidrodinámica y la corriente, aquí corriente, pero en la ley de Poiseuille era el caudal, ¿se acuerdan? Así que hay mucha analogía entre hidrodinámica y electricidad. Obviamente estamos hablando de cosas absolutamente diferentes, pero hay cuestiones análogas. Y en este caso se cumple. ¿Se acuerdan allá? La resistencia equivalente de la serie era la suma, acá también.
El caudal en una tubería que era concatenada en serie, era el mismo en todos lados, acá la corriente eléctrica también. ¿Qué pasaba con la diferencia de potencial? Bueno, la caída de potencial. Acá, ¿se acuerdan que también yo les decía, y todos los docentes les decíamos, que en Poiseuille la presión siempre disminuía a medida que iba pasando el flujo de agua? Pues acá lo que va a disminuir permanentemente es el potencial. Entonces, el delta B1 sería el potencial en A menos el potencial en B. Y el de B siempre es menor, si la corriente va para allá, el de B es menor que el de A. Así que acá hay una caída de potencial. Vamos a poner un ejemplo. Si en A hay 200 volts, en B va a haber menos. Pónganle 150. Bueno, ¿cuánto fue la caída? 50. 200 menos 150, 50. Acá va a haber otra caída, acá va a haber otra caída. ¿Y cuál es la caída total? Pues es la caída desde A hasta D. De A a D. Y es la suma de las caídas de potencial. ¿Está bien? Si se acuerdan de la ley de Poiseuille, es muy parecido al concepto de diferencia de presión. ¿Estamos acá? ¿Bien? Bueno, una cosa muy importante, más allá de que esto se lo van a machetear y lo van a tener cerquita, es esta consecuencia, que siempre en la serie la corriente eléctrica es la misma. Piensen esto, ¿sí? Esto es muy importante. Es la misma. Bueno, muy bien, ahora vamos al paralelo. Y pasaba lo mismo que pasa en hidrodinámica. De la misma manera, la diferencia de las resistencias así están dispuestas en paralelo. De la misma manera tengo un equivalente de toda esta batería. Y ahora hay cosas distintas. ¿Se acuerdan que la resistencia hidrodinámica era en paralelo, era la suma de las inversas inversas? Pues acá también. Es la suma de las inversas y todo esto inverso. La otra característica es que la corriente del equivalente, o sea, la corriente que atraviesa todo esto, es la suma de las corrientes que pasan por cada uno de los elementos que están en paralelo. El elemento que tenga mayor resistencia, entonces sobre ese elemento va a haber una menor corriente eléctrica. O sea que I1, I2 y 3 no tienen por qué ser iguales, solamente van a ser iguales si R1, R2 y R3 son iguales. Y si no, donde haya mayor resistencia va a haber menor corriente eléctrica. Y al revés, donde haya menor resistencia va a haber mayor corriente eléctrica. Pero seguro, I1, I2 y 3 sumados es equivalente a la corriente total. Dale, Ornella. Magnitudes escalares, sí. Todas son magnitudes escalares. La resistencia equivalente que dice que es a la -1 todo, es lo mismo Sí. que poner 1 sobre resistencia equivalente, ¿no? O sea, es lo mismo que antes, pero escrito de otra forma. Sí. Ah, Si te gracias. entendí bien, sí. O sea, todo esto a la -1. Si querés, después consultámelo al final cuando hagamos las cuentas de algunos problemas y vemos si se entendió. Claro, porque no entendí, no sabía si era, o sea, antes decíamos que era 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Y después le dábamos vuelta, ¿no? Ah, ok. Bueno, cada docente tiene su forma de decirlo. Yo siempre lo digo de esta manera y ya lo di vuelta. Pero sí, es Claro, equivalente a esa forma. gracias. Nada más. Bueno, muy bien. Entonces, la suma de las corrientes eléctricas es la corriente eléctrica total. O sea, yo puedo decir que esto todo es equivalente a tener una única resistencia cuya corriente eléctrica es la suma de las tres, o de las
de todas las que, ¿no? Tantas ramas que hay, tantos paralelos que hay. Y acá hay algo muy importante y es lo más relevante de ser paralelo, y es que la diferencia de voltaje es la misma en todos lados. Si este punto tiene un cierto potencial A y este punto tiene un cierto potencial B, ¿está bien? Entonces, todo este cable y todos estos cables hasta llegar a la resistencia van a tener el mismo potencial, porque el cable en sí mismo no cambia el potencial ¿no? El potencial. ¿Por qué? Porque estoy considerando que ese cable que está ahí jugando no tiene resistencia, es una idealización. El cable en sí mismo de este trayecto, y así como el de este, no tiene resistencia, entonces no modifica el potencial. ¿Cuándo va a modificarse el potencial? Cuando aparezca una resistencia. ¿Y qué va a pasar? Cae, el potencial cae. Así que si la corriente viene por A, todo este cable está a un potencial A, cae en las tres, pero como después se conecta, está todo conectado, están obligados a todo esto a tener el mismo potencial. Ergo, todas tienen la misma caída de potencial. Y esto es una consecuencia importante de las resistencias en paralelo, que todas tienen la misma caída de potencial, el mismo delta V. Y por supuesto es el equivalente, va a ser el mismo. Delta V equivalente es igual a todos los delta V de todas las resistencias. ¿Estamos? ¿Dudas de esto? Bien. Bien, muy bien, sigamos adelante. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar un circuito eléctrico. Un circuito es, antes que nada, tengo que tener una fuente de energía. Esta fuente es una fuente de corriente continua, ya lo dije, que también puede ser una pila, una batería. En general, en términos generales, se le llama fuente. ¿Está bien? Pero básicamente es quien provee energía. De alguna manera, esta fuente, cuando la cierro, fíjense que está todo cerrado, o sea que no hay, una autopista por donde las cargas viajen de un lado al otro. Acá no está cortocircuitado, simplemente este es el símbolo de la batería, ¿está bien? Pero, o de los puentes de corriente continua. O sea que acá esto es, si pienso en una pila, la pila adentro es un continuo, no es que hay un bache donde la carga no puede saltar. Con lo cual, acá hay una autopista por donde las cargas pueden viajar. Esto se lo llama circuito eléctrico. Yo no puse ninguna llave, pero yo acá podría poner una llave y levantarla o cerrarla, que es lo que ustedes hacen cada vez que encienden la luz. La carga es la de los electrones, sí, Fidel. Y si yo abro, o sea, hago un cortocircuito, ¿no? Corto el circuito eléctrico, quiere decir que le produzco una brecha acá donde no hay cable de un lado al otro, entonces ya las cargas no podrían recorrer todo el circuito y por lo tanto ya no habría corriente eléctrica. Y acá lo importante es que haya corriente eléctrica, porque lo que hace funcionar nuestros equipos es justamente la idea de que hay una corriente, estos electrones están dando vuelta por ahí y están generando un intercambio de energía. La energía es suficiente para que lo que estoy usando funcione. Sí, la corriente eléctrica, porque se acuerdan, siempre va en este sentido, en el sentido de cualquier manera, vuelvo a decirles, sí, es en este sentido que está dibujado, ese es el correcto,
Pero si ustedes lo dibujan al revés, nadie se les va a decir nada. De hecho, en un examen no se lo vamos a pedir. De hecho, no lo van a poder dibujar tampoco. No van a tener que darnos una respuesta numérica. A lo sumo de algún vector, pero no de estos, no de estos vectores. Que de hecho es un escalar. ¿Bien? En tal caso, jamás le vamos a preguntar para dónde corre la corriente. ¿Sí? Así que, en definitiva, ustedes pueden pensar de cualquier manera. Pero sepan que esta es la correcta. ¿Sí? Bueno, entonces les presento. Esta es el motor del circuito. ¿Está bien? Es como el corazón para el sistema sanguíneo. ¿Está bien? Si no hay corazón, no hay quien le dé una patada a la sangre y la ponga en movimiento. Acá lo que hay es una fuente, que lo que tiene la fuente es una diferencia de voltaje. Este es el corazón, digamos, del circuito. El delta V de la fuente, muchas veces lo llamamos como E. En los ejercicios va a aparecer así como E. E y delta V de la fuente son sinónimos. ¿Está? Así que acostúmbrense al E. Si no, directamente va a aparecer como 12 volts, 28 volts, o sea, como un número. Pero la permitidez, otra cosa. Acá no juega la permitidez. No es la permitidez, perdón. No, se llama fuerza electromotriz por una cuestión OGEM, por una cuestión histórica. Básicamente es la diferencia de voltaje de la fuente. No es la permitividad, no tiene nada que ver con eso. ¿Okay? No tienen las mismas unidades, tienen unidades de voltaje. Volt. Y la permitividad no tiene unidades de volt. ¿Está bien? Estoy respondiéndole a Fidel que está escribiendo ahí. Bueno, muy bien. Entonces, esta diferencia de voltaje aquí es la fuente y lo que hace es darle una patadita a los electrones. Transfiere energía y es energía cinética de ese número enorme de electrones. ¿Está bien? Recuerdan que delta V era energía por unidad de carga. Acá no me interesa cuánto, sino justamente que por cada una de esas cargas va a haber una cierta energía. Y por lo tanto, bueno, va a aparecer eventualmente la posibilidad de que haya corriente. ¿Y cuándo se pone de manifiesto? Dado que aparecen resistencias. ¿Está bien? Y las resistencias, acá puse la más tradicional de los ejercicios que hay en la guía. Obviamente hay ejercicios más complejos, donde aparecen 4, 5, 6 resistencias dispuestas de una manera, una distribución, en fin, cada problema es un mundo. ¿Está bien? Pero sí quiero que tengamos esta lectura. Acá tengo entonces, dado que hay una fuente y hay resistencias, y el circuito está cerrado, aparece una corriente eléctrica. Bien. La corriente siempre arranco desde la fuente. Bien. Para un lado o para el otro ya saben que en este caso no es indiferente. Bien, vengo por acá, la carga, la corriente eléctrica en todo este lado, en todo este lugar, es I, hasta que me encuentro con esta bifurcación. ¿Sí? Cuando me encuentro con esta bifurcación, esto de acá, esta bifurcación, se llama nodo. Y ahí, pues, parte de la carga va para un lado y parte de la carga va para el otro. Y va a depender de estas resistencias. Si son iguales, va la mitad por un lado y la mitad para el otro. Si esta es mayor, entonces va a ir menos carga por este lado y más carga por este lado. Dependerá. Esto es dos resistencias que están en paralelo, claramente. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos resistencias que están en paralelo, entonces, son atravesadas cada una de ellas por dos corrientes eléctricas en principio distintas. Cuando vienen por acá, de nuevo aparece un nuevo nodo. Esa es la característica del paralelo, es que hay dos nodos. Uno de apertura y otro de cierre. ¿Está bien? ¿Y acá qué ocurre? Pues se vuelven a unir esas dos corrientes eléctricas
y sale la suma de las dos, de I1 e I2, que justamente es de nuevo la I que tenía antes. O sea que acá tengo una I, pónganle que acá tengo una corriente eléctrica de 1 ampere. Pónganle que se me va 0,25 por un lado y 0,75 por el otro. Cuando vuelve acá se vuelven a sumar y vuelve a quedar 1 ampere. La que pasa por esta resistencia es la total, la corriente eléctrica total. Vuelvo, bien, y de nuevo, se abre, cierra, y así sucesivamente, y está ahí permanentemente. Fíjense que estos dos elementos están en paralelo. Yo puedo generar una resistencia, puedo pensar, en una resistencia equivalente a este paralelo, en una única resistencia. Si pienso en una única resistencia en paralelo, esa única resistencia con esta resistencia R3 estarían en serie. Así que acá tengo dos en paralelo y esta total en serie con esta. Si la sumo, ya que están en serie, me quedaría una resistencia total. Siempre, siempre, siempre puedo de un sistema complejo llegar a este más sencillo sistema, que sería tener una resistencia total equivalente a todas estas porquerías de esa manera y una única fuente. ¿Está bien? Este sería la síntesis mínima de este circuito. Ahora, R total no es cualquiera, tengo que tener en cuenta que estas dos estaban en paralelo y a su vez estaban en serie también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto se llama lazo. Esto de acá se llama lazo. ¿Está bien? O sea, un único lazo. Acá fíjense que tengo dos lazos, este de acá y este de acá. Siempre puedo llevar todo a un único lazo. Muy bien, digamos. Bueno, la energía almacenada en la fuente se transforma continuamente en energía cinética de los portadores de carga, o sea, los electrones. La energía almacenada es porque la pila, en definitiva, tiene un sistema, una cuestión química que produce esa diferencia potencial hasta que en algún momento se gasta, se pierde. ¿Está bien? Pero mientras está, esa diferencia potencial la mantiene constante. ¿Está bien? En el caso de la alterna, las fuentes de corriente alterna oscilan ese positivo y negativo con una frecuencia de 50 Hz. O sea, es como si tuviera una pila que oscilara 50 veces por segundo. ¿Sí? El negativo y el positivo en un segundo oscilan 50 veces. Esa sería corriente alterna. Acá no, acá directamente la pila tiene una diferencia potencial de 2 volts, bueno, pues se mantendrá en esa diferencia potencial constante. La potencia suministrada por la fuente, siempre la puedo pensar, la potencia, como la corriente que atraviesa la fuente por la diferencia de voltaje de la fuente. Esa es la potencia que le suministra la fuente al circuito. ¿Y dónde se gasta? ¿Dónde se disipa esa resistencia? Pues, esa energía, pues se disipa en las resistencias. Las resistencias consumen esa energía. ¿Por qué la consumen? Y porque la utilizan para otra cosa. Yo acá tengo, no sé, el cargador de mi celular, utilizo esa potencia para darle energía a determinado, esto es una resistencia de celular, pues cuando la enchufo utilizo esa energía para justamente hacer otra cosa, el celular hace otra cosa. En el caso de la lamparita que tengo acá, lo que está haciendo es tomando esa energía y transformándola en energía lumínica. ¿Está bien? La potencia de la fuente se reparte entre... Sí, la suma, la potencia, exactamente, gracias Sofía. La potencia total sería la potencia suministrada por la fuente, es igual a la suma de las potencias
disipadas por cada resistencia, y ahí ya no importa cómo están, si están en serie o paralelo, no nos interesa. Y la unidad de medida es el watts. Muy bien, Fidel, ¿está bien? Bueno, acá tengo, por la ley de Ohm metida acá adentro, tengo tres formas de decir lo mismo, como la corriente que pasa por la resistencia al cuadrado por la resistencia, o la caída de potencial al cuadrado dividido la resistencia, o la corriente que pasa por la resistencia multiplicado la caída del potencial. Fíjense que amper cuadrado por ohm, volt cuadrado dividido ohm, o amper multiplicado volt, ¿está bien? Es watts. Son tres formas de expresar watts. Hay tres formas distintas de expresar un watt. ¿Bien? Además de joule sobre segundo. ¿Estamos? Y son todos del sistema internacional. Muy bien, esto va a estar subido. A ver. Bien. Ahí les mando ya el link, ¿ok? Del preci que están viendo. Diferencia potencial, ¿por qué es diferencia potencial? Porque, ¿te acordás que No, profe, perdón, lo que yo consultaba, pasa que no quería sacar el audio, es que de la primera fórmula que usted puso, la de arriba que dice potencia suministrada por la fuente, ¿no termina siendo igual a la última? Porque diferencia potencial no era lo mismo claro, que E. claro, pero ojo, porque este delta B que ves acá es la caída de la resistencia, y este E que ves acá es la subida de potencial, delta B potencial de la fuente. Este es el de la fuente y este es el de la resistencia. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? Está buena la Profe, pregunta. entonces la E sería el total directamente y el otro es independientemente de la resistencia. Exacto. Listo, perfecto. Dependiente de la resistencia, y este sería el total, que es el de la fuente en definitiva. Listo. Bien. Buenas preguntas. ¿Sí? Bueno. Las leyes que están metidas acá en los circuitos, además de todo lo que vimos hasta ahora, básicamente es la ley de Ohm y la resistencia, y lo que vimos recién de potencia. Pero además de eso, hay dos leyes que se concentran acá en este tema. La verdad que la mayoría de las veces nosotros las damos y no las nombramos, o sea, no decimos que son leyes. Sí, Fidel, perdón, E sería dependiente de la fuente, sería la diferencia de potencial de la fuente, que en realidad es como una subida, ¿no? La fuente es la única que sube el potencial, y ese potencial más luego se va a gastar, ahora vamos a ver cómo. Bien, entonces estas dos leyes dicen lo siguiente, básicamente. Expresan, se dice acá, expresan que en un circuito se conservan la energía y la carga, que la carga que está distribuida por ahí no puede perderse ni puede sumarse. ¿Se acuerdan? Es como el caudal no se podía crear, o sea, no había, era constante. ¿Se acuerdan? Bueno, acá la carga no, si yo tengo 80 electrones circulando, que estoy diciendo cualquier boludez, pero no importa, 80 electrones circulando, no puede ser que en un momento aparezcan 79, ¿se entiende? Ni 81, van a ser 80, clavados siempre. Y si tengo una cierta energía, ponerle 1000 joules, esa energía no se va a perder. O en tal caso se va a transformar, pero no se va a perder dentro del circuito, o mejor dicho, y dicho de otra manera más concreta. La primera es la de la carga. Dice, en un nodo, la suma de las corrientes que ingresan va a ser exactamente igual a la suma de las corrientes que egresan del nodo. ¿Está bien? Y esto lo dije recién, cuando vimos ese nodo de ese paralelo. Entonces, en este caso hay una corriente que ingresa que es I,
Y eso va a ser igual a las corrientes que salen del nodo. I1 más I2 más I3. ¿Está bien? Esto exactamente es lo que de alguna manera dije hace un ratito cuando vimos esto de acá. Cuando vimos esto acá. Ahí ven el nodo, hay otro nodo. Resulta ser que un paralelo, que yo puedo advertir que lo que estoy analizando, lo que viene es resistencias que están en paralelo cuando me encuentro con un nodo. Cuando me encuentro con un nodo, dalo por hecho que lo que viene es un paralelo. Que más luego me voy a tener que encontrar con un otro nodo que cierra el paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Así que dalo por hecho que I1, I2, I3, acá hay un paralelo, ¿no? Con 3 ramas, pero es un paralelo. Muy bien, pero básicamente, si acá ingresan 80 electrones, egresan luego 80 electrones. Lo que pasa es que 10 se van a ir para acá, 40 para allá, no sé cuánto. ¿Se entiende? Eso sería como el caudal, profe, tipo todo lo que entra va a salir. Exactamente, igual que el caudal. Todo lo que entra es lo que sale. Pero acá no hay agua, sino electrones. La segunda ley de Kirchhoff es la suma de las diferencias de potencial de las resistencias en serie en un lazo debe ser igual a la diferencia potencial de la fuente. Y básicamente es esto. La diferencia potencial de la fuente, esta es la que da energía. La que le da energía, pero en vez de energía hablamos de diferencia de potencial. ¿Por qué en vez de energía hablamos de diferencia de potencial? Porque me quiero independizar de si son 3 electrones, si son 80, si son 1000. Si hablo de energía, hablo de la energía de cada uno. En cambio, si hablo de diferencia potencial, hablo de diferencia potencial del conjunto de carga que estoy pasando. Me independicé de la carga. Por eso es importante, en vez de hablar de energía, hablar de diferencia potencial. ¿Sí? Entonces, la diferencia potencial que me otorga, me da la fuente, la energía por unidad de carga, que me da la fuente, ZE, tiene que ser igual a la suma de las caídas. Ah, acá está mal, che. Perdonen, acá tiene que haber una B y me la comí. Esto está mal acá, ¿eh? Acá tiene que haber es un delta B. Algo pasó ahí. Esta fórmula la voy a corregir después. Entonces, vamos de nuevo. E es la suma, es igual a la suma de las caídas, el delta B, de las resistencias que están en serie con la fuente. Se me comió acá, algo pasó y el delta B se le fue. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que tiene que quedar, bueno, acá nos... ¿sí? La suma, ¿no? La suma de las caídas de potencial. Vamos a ver. ¿Sí? Es igual la suma dice, E es la suma de las delta B de las resistencias que están en serie con la fuente. ¿Está bien? Bueno, muchas veces esto lo damos medio como que, no como una ley, sino como un fenómeno, pero bueno, estas son las dos leyes de Kirchhoff. Esto lo voy a corregir. Ahí algo pasó y se borró ese pedacito. Y quedó R con mayúscula y debería ser minúscula. Bueno, no importa. Ahora yo lo voy a corregir. ¿Estamos? Bien, sigamos. Bueno, yo no puse más porque hay un buen video ahí dando vuelta que habla de multímetro, de voltímetro y amperímetro, que los vamos a ver en algunos problemas con la B como un círculo y una B con una A. O sea que básicamente estamos hablando de un instrumento que sirve para medir o diferencia potencial, o
sea, entre estos dos puntos, el rojo y el negro, si lo coloco entre la entrada y la salida de una resistencia, podría llegar a medir la diferencia de voltaje y lo tendría que poner en paralelo con la resistencia para encontrar la diferencia de voltaje. Bueno, es multímetro porque como acá ven, yo doy vuelta giro este disco y mido muchas cosas. Si lo pongo en modo voltímetro, no lo veo, acá, está B continua y B alterna. Si lo pongo, por ejemplo, en esta B continua, y lo enciendo y lo pongo acá, y esto lo conecto uno con el otro, el negro con el negro y el rojo este, y estos dos lo introduzco dentro del enchufe de mi casa, el voltímetro me va a decir que está midiendo 220 volts, que es lo que me dice la empresa. Me asegura la empresa que hay entre borne y borne de mi enchufe. ¿Está bien? Del enchufe de nuestra casa. Y lo estoy poniendo en paralelo. Y si yo quiero medir la corriente eléctrica, voy a tener que ponerlo en modo amperímetro. A ver acá. Acá, en el último. Modo amperímetro. Pero no lo puedo poner de cualquier manera. Lo tengo que poner en serie. Así que tengo como que la corriente eléctrica va a pasar por todo esto y va a salir de un lado, va a entrar por uno y va a salir por el otro. ¿Está bien? Cuando lo tengo en modo amperímetro, la resistencia es 0, y cuando la tengo en modo voltímetro, la resistencia es infinita, o sea, es enorme. ¿Bien? Bueno, por eso lo tengo que poner así en paralelo en serie. Pero mejor explicado y con un problema, hay un video que explica esto, que me parece que está muy bien, así que no le dediqué mucho tiempo. ¿Vamos? Solamente que si en un circuito me aparece un amperímetro y un voltímetro, pues ojo, no afecten absolutamente nada, no me tiene que afectar en nada el hecho de que esté ahí metido tanto como voltímetro como amperímetro, y que lo que mide es eventualmente la diferencia potencial si es voltímetro y la corriente eléctrica si es amperímetro. Muy bien. ¿Qué quiere decir resolver un circuito? Chan. Lluvia de chanes. Bueno, la idea es encontrar cuánto valen todas las resistencias, cuánto vale la corriente eléctrica que atraviesa todas las resistencias y cuánto vale la diferencia potencial de cada elemento que forma parte del circuito, tanto las resistencias como las fuentes. Si yo tengo todos esos datos de todos los elementos del circuito, listo, lo que hice es resolver el circuito. ¿Está bien? ¿Cómo lo hago? Pues no hay un único criterio. No hay una forma de que ustedes digan, haga primero esto, después esto. No hay un modus operandi. ¿Está bien? Yo les puedo dar algunos tips de cómo empezar. ¿Cómo empezaría yo en el lugar de ustedes? ¿Cómo empiezo yo habitualmente? Pero no hay una única forma. Cada uno de ustedes, en la medida que resuelvan muchos circuitos, pues van a ver, ¿no?, que se agiliza y algunas cosas se van a avivar rápido y otras les va a costar. Una buena forma, un tips de resolver es siempre encontrar la resistencia equivalente total. Es decir, esto de llegar a un solo lazo, una fuente y una única resistencia que sea la equivalente de todas las porquerías. Ir hacia esa dirección siempre es bueno, se los garantizo, porque aunque no responda a todas las preguntas, me van a dar datos interesantes que yo puedo sumar para volver a hacer otras preguntas. ¿Está bien? Así que una forma de atacar un problema es generar eso, llegar a ese único lazo con una resistencia equivalente total y una fuente. Ahora bien, para hacer eso, lo que sí es importantísimo en un circuito es darme cuenta de cómo están las resistencias entre sí, si están en serie, en paralelo,
¿ok? Y eso es la clave de la resolución del circuito. Si ustedes identificaron algo mal, que pensaron que estaba en paralelo, pero en realidad estaba en serie, chan, lluvia de chan. Todo lo que viene después no sirve para nada, se pierde todo. Así que el talón de Aquiles de un circuito es identificar bien las resistencias y sus relaciones, si están en serie o en paralelo. Por supuesto, tienen un montón de fórmulas para jugar. Tienen la ley de Ohm para cada una de las resistencias y la ley de Ohm para la resistencia equivalente y las resistencias equivalentes que vayan encontrando. Además, las relaciones de resistencias en serie y en paralelo, o sea, las tres, cada una de esas plaquitas que yo mostré antes, que había tres fórmulas en cada una, para corriente delta V y para resistencia, las leyes de Kirchhoff y las fórmulas de potencia que vimos, ¿está bien? Todo eso es el conglomerado de fórmulas. Pues yo puedo apelar inteligentemente a cada una de estas fórmulas para ir obteniendo datos, ¿está bien? Pero si no tengo una idea o tengo una mala idea de cómo están las resistencias, chao, todo mal, ¿ok? Muy bien, entonces ahora, dicho esto, nos vamos a poner a resolver alguito de los problemas. Entonces, volviendo a los tips. Identificar los elementos que están en serie y cuáles están en paralelo respecto a la fuente. Siempre es respecto a la fuente. ¿Está bien? Si están en serie o en paralelo, respecto a la fuente. Entre sí, por supuesto, y respecto a la fuente. Para ello es útil seguir la corriente. O sea, con el dedo voy circulando, voy dándole vuelta al circuito y me doy cuenta si hay nodos, si no hay nodos, etc. El término, el hecho de que haya nodos es importante porque después de un nodo que viene, un paralelo. ¿Está bien? Bien, segundo, tener un buen machete con todas las fórmulas, claro está. Y tercero, muchas veces es útil armar una tabla, con una tabla tipo, donde ustedes van a poner para cada una de las resistencias y para cada uno de los subconjuntos que vean, porque se forman resistencias en equivalente en serie o en paralelo, y ustedes van a tener que ir llegando a esa única resistencia. Muchas veces también está bueno ponerlo, volcarlo en una tabla. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer dos tipos de problemas. Un primer problema que es el ejercicio 8 de opciones múltiples. El ejercicio 8 de opción múltiple tiene un punto 1, un punto 2, un punto 3, y nos pide calcular la resistencia equivalente de cada una de estas porquerías. Esta es una, esta es la tercera, y la segunda no la hice y se las voy a dejar a ustedes. ¿Está bien? La segunda, el segundo ítem. Muy bien, acá voy a usar, como no tengo un circuito, esto es antes de un circuito, fíjense que está abierto, acá no tengo nada. ¿Está bien? Esto solamente yo, siempre uno tiene estas consideraciones de poner un palito, solamente como para decir, che, mirá que para allá se va, eventualmente puedo, estoy dispuesto a ser conectado dentro de un circuito, ¿está bien? Y también uno lo utiliza como que, bueno, acá habría un potencial y acá hay otro, ¿está bien? Acá hay un potencial y acá hay otro, distinto, ¿está bien? Pregunta, ¿qué pasaría más allá de cómo está? Esto es una porquería y esto es otra porquería. Monster 1, Monster 2, ¿está bien? ¿Qué pasaría si acá tengo el mismo potencial que acá? La diferencia potencial, ¿cuánto sería? 0. Y si no hay diferencia potencial, pero sí hay resistencia, es porque, ¿qué es lo que está pasando con la corriente? Ley de Ohm, ¿no? ¿Pasa la misma corriente? No pasa directamente corriente. ¿No? A ver si, acá. ¿Qué pasa si el potencial a la entrada y a la salida es el mismo? Entonces la diferencia de potencial es 0.
Pero hay alguna resistencia equivalente ahí. Esa de Monster es una resistencia, qué sé yo lo que es, no importa. ¿Está bien? Pero hay. Si esto es 0, es porque esto tiene que ser 0, o sea, no hay corriente eléctrica. O sea, que para que haya corriente eléctrica, exactamente, para que haya corriente eléctrica, sí o sí tiene que haber diferencia potencial. ¿Está? Bien. Muy bien, entonces, acá lo que pongo a la imaginación del que ve es que, mira, acá hay un potencial A y acá hay un potencial B distinto. ¿Está bien? Es peor que se cancele, claro. O sea, si yo tengo que 0 es banana por... no, olvídate, porque es numérico. O sea, directamente si 0 es igual a A por B, es porque o A es 0 o B es 0. Bueno, A resulta que es la resistencia equivalente de toda esa porquería. Y no es raro que sea 0. Si no hay resistencia directamente no estaríamos hablando de nada. Así que lo que es seguro es que la corriente eléctrica es 0. ¿Entiendes? Si la diferencia de potencial es 0, la corriente eléctrica es 0. Bueno, muy bien. Entonces, acá tengo un potencial A y acá tengo un potencial B. De la misma manera acá tengo un potencial A y acá tengo un potencial B. ¿Está bien? Esto es en términos de lo imaginativo, pero bueno, es sugerente. Debería pensar que tengo esa diferencia potencial, si no todo lo que estoy diciendo, ¿para qué lo hago? Para nada. ¿Está claro? Entonces uno siempre deja estos palitos como diciendo, mira, acá hay un potencial y acá hay otro distinto. Muy bien, entonces me piden encontrar la resistencia equivalente de esto y me dicen que las tres son iguales y valen 3 ohms cada uno. 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms. Y tengo esta porquería. Y no tengo la menor idea porque justamente, ¿qué es lo que necesito saber? Si están en serie o en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es colorear. A ver si me sale. Y disculpen, pero no pude. Fíjense que voy coloreando. El cable no modifica el potencial, así que todo esto es A, 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 A. Y esto que está a otro potencial, elijo otro color. Entonces fíjense que esto está entre A y B. ¿No? Entre rosa y amarillo, entre rosa y amarillo, y entre rosa y amarillo. Rosa es un potencial A y amarillo es un potencial B, así que la caída acá es la misma, por lo tanto, es porque están en paralelo. Fíjense, rosa, amarillo, amarillo, rosa, rosa, amarillo. O sea, de una u otra manera, tienen la misma, exactamente la misma caída de potencial, y por lo tanto, están en paralelo. ¿Está bien? Solamente que la de abajo es una forma fea y la de arriba es una forma más monona, más apenas la veo me doy cuenta. ¿Se entiende? Bueno, entonces como están las tres en paralelo, yo sé cómo calcular el R equivalente de tres cosas que están en paralelo. Es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Como son iguales me queda 1/3 más 1/3 más 1/3. O sea, son 3/3. 3/3 es 1, a la menos 1 es 1. O sea que la R equivalente de tener estas tres es igual a tener una única con un valor de 1 ohm. ¿Estamos? ¿Se ve? La estructura 2, digamos, el conjunto de resistencias 2 del problema 8 se los dejo a ustedes. ¿Está bien? Para que lo piensen, colorean y lo piensen cómo están. Y ahora me voy a abocar a este de acá. Este es una porquería porque es tremendo, pero quiero decirles algo. Este no lo van a sacar nunca si no se los decimos, por eso justamente
me interesó este problema. Les quiero decir algo, una sola cuestión. Fíjense que si yo les digo a ustedes que cierran los ojos y doy vuelta, esta de acá la pongo acá arriba, y esta la pongo acá abajo, esta acá arriba y esta acá abajo, y abran los ojos. ¿Van a notar que yo hice esa reestructuración? Que pasé la de arriba abajo y la de abajo arriba. No. Y esto quiere decir que tiene simetría. El de arriba y el de abajo, o sea, lo que ocurre acá y acá son exactamente iguales. ¿Está bien? Es simétrico. Si no, se tendrían que dar cuenta. Si de pronto acá todas valdrían 3 y esta vale 4, no es lo mismo que el 4 esté acá abajo y el 3 acá arriba que el 4 arriba y el 3 abajo. Ahí se dan cuenta que algo pasó. Pero como si yo permuto esto no se van a dar cuenta, digo que hay simetría. Que lo que pasa abajo y arriba sería igual. Sí, exactamente. Bueno, en 3D. Sí, está bien. Bien, entonces hago lo siguiente. De nuevo coloreo. Digo, empecé. Ah, no, espere. No sé qué pasó acá. Pero... ahí está. Entonces, voy coloreando, ¿no? Fíjense que entonces el potencial de esta es A y A, y ahí el potencial es B arriba y B abajo. Y acá claramente no es ni A ni B. Lo pinté de otro color y le pongo C. Pero como arriba y abajo es lo mismo, estoy obligada a poner lo mismo. Y fíjense, esta de acá queda entre C y C. Tengo C arriba y C abajo. La diferencia de voltaje, ¿cuánto vale? Si tengo un potencial C arriba y un potencial C abajo de esa resistencia. Cero. Y si es cero, entonces la corriente eléctrica que atraviesa esa resistencia, la del medio, es cero. Quiere decir que no hay corriente eléctrica pasando por ahí. Entonces es lo mismo que sacármela, porque no pasa nada por ahí. Y entonces ahora sí tengo 12, una serie arriba y una serie abajo. ¿Está bien? Y finalmente tengo dos resistencias arriba, porque las sumo, dos resistencias abajo, las sumo, y finalmente tengo un paralelo entre las dos de arriba y las dos de abajo. ¿Está bien? Y bueno, tengo una única resistencia equivalente, que la voy a llamar equivalente de toda esa porquería que venía. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasó con C? Acá, en este lugar, no sé si ves el cursor. ¿Se ve el cursor? ¿Lo estoy moviendo? Bien. Acá tengo un potencial C. ¿Sí? Y acá abajo también tengo un potencial C. Si tengo dos potenciales iguales arriba y abajo, o sea, de un lado y del otro lado de la resistencia, ¿cuánto vale la diferencia de potencial? Y será BC menos BC. Eso se puede hacer, Jimena, muy bien, eso se puede hacer únicamente porque utilicé el argumento de simetría. Porque dije, bueno, pinto el mismo color arriba que abajo. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta ustedes cuál es el arriba y cuál es el abajo. ¿Está bien? Eso no lo tienen por qué saber. Si yo no se los explico jamás se les hubiera ocurrido. O sea, si fueran todos los valores distintos no podríamos aplicar eso. No podría garantizar que es amarillo acá y es amarillo acá, que tienen el mismo potencial. Justo en este caso puedo garantizarlo. Entonces, si la diferencia de potencial es cero, es porque la corriente eléctrica por acá es cero. Y si es cero, que esté o no esté este elemento, me da lo mismo. De hecho, prefiero que no esté, porque me perturba la vista. ¿Se entiende? Por eso directamente lo saco, porque no pasa nada por ahí. Es lo mismo que no esté. Es lo mismo que no esté. ¿Lo dije bien? ¿Se entiende? Entonces me queda estas dos en serie, estas dos en serie, hago el equivalente de este, que sería 3 más 3, 6, hago el equivalente, 3 más 3, 6, y finalmente tengo 6
en paralelo con estas 6. Entonces encuentro la resistencia equivalente, que es 1/6 más 1/6, todo a la menos 1. 1/6 más 1/6 son 2/6. 2/6 es 1/3, pero la menos 1 me queda 3/1, o sea, me queda 3. ¿Está bien? Bueno, queda para completar el problema 8, el segundo de los problemas, que es más fácil, obviamente. Más fácil que este. Una vez que ya sepan esto y el segundo, no tienen por qué tener problemas, siempre usando la técnica de colorear el potencial. ¿Está bien? Agarran un par de colores y se fijan. Colores distintos son potenciales distintos. Igual color, igual potencial. ¿Está claro? Y el cable, en sí mismo el cable no modifica el potencial. Lo único que modifica el potencial es cuando me encuentro con una resistencia. ¿Está bien? ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer el problema 32 de la guía. El problema 32 es un problema sencillo, pero ya de un problema de circuito clásico. ¿Está bien? Problema muy sencillo. Yo elegí un problema sencillo, podría haber elegido algo más contundente, pero bueno, vamos a ver si en los sucesivos días de estos, con las consultas sincrónicas, ustedes se le animan ahí mismo a problemas más complicados. Bueno, en este problema, que es igual al que originalmente di, claramente estos dos están en paralelo y todo esto está en serie. Y todo esto está en serie con esto, ¿lo ven? Y acá es muy sencillo de ver, la verdad. No hay mucho problema. No hay mucho problema porque la verdad es que ahora después cuando terminemos les voy a inventar uno que quiero que me digan cómo están cada cosa. ¿Está bien? Pero bueno, acá hay una fuente. Dice que en el circuito de la figura la corriente eléctrica I es de 3 miliamperes. O sea, nos está dando la corriente que pasa por la fuente, que es la corriente total. Entonces viene, pasa por la fuente. Acá que encuentra, ¿qué es esto? Un nodo. Un nodo. Y ahí se bifurca. Va un poquito para un lado, un poquito para el otro. Claramente después de un nodo que viene, un paralelo. Estas dos cosas están en paralelo. Acá hay otro nodo. Cuando se cierra el nodo, ya está. Lo que viene es serie. Así que esto está en serie con toda esta porquería. Acá la corriente que va a atravesar, la corriente total acá, ¿cuánto vale? La total, 3 miliamperes. Y la corriente que pasa por acá, 3 miliamperes. Y la corriente que pasa por la batería, 3 miliamperes. ¿Está bien? Ahora, la corriente que pasa por cada uno ya no. Por la ley de nodos, una de las leyes de Kirchhoff, y 1 más I2 tiene que ser igual a 3 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Nos piden de qué intensidad son las corrientes I1 y I2, cuánto vale la diferencia potencial entre los extremos de cada uno de los resistores, o sea, las resistencias, cuál resistor tiene más potencia eléctrica. ¿Está bien? Bueno, en un circuito no nos conviene seguir como antes el coloreo que yo hice recién. Acá lo que nos conviene es seguir la corriente y hacer lo que hice recién. Es decir, me encuentro con un nodo, se bifurca, acá se vuelve a juntar, etc. Todo ese estudio es seguir la corriente. Aquí observamos que la resistencia de 200 y 1000, esto en el problema de la guía, la resistencia esta está olvidada. Deben agregarle 200 ohms, ¿no? El valor de esta resistencia no está indicado, pero es un error del libro. Históricamente se sigue con ese error. Bueno, es de 200.
Entonces tenemos 200 y acá dice 1 kilo ohm. 1 kilo ohm es 1000 ohms, ¿no? Bueno, están en paralelo y luego en serie con esta resistencia de 220. Como yo les indiqué, muchas veces está bueno hacer esta tabla, donde yo pongo las 3 resistencias. Como acá me avivé que tengo una resistencia equivalente que seguramente me va a interesar, que es la de este paralelo, la pongo, y seguramente ya después la total, que sería la suma de esta porquería más esta. Bueno, y además lo que me interesa son cuánto valen las resistencias, cuánto vale la corriente eléctrica, cuánto vale la caída de potencial y eventualmente la potencia de cada uno de los elementos resistibles. ¿Estamos? Bueno, ¿qué datos tengo? Seguro en este problema, por suerte, porque los más complicados son cuando una de las resistencias no están como datos. Acá tengo las 3 resistencias, son datos. Y tengo la corriente total. Y la corriente total es la que atraviesa R3, esta acá es R3. La resistencia equivalente, o sea, toda esta porquería, esta de acá, está siendo atravesada por 3 mA también. Y la resistencia total, la total, también es 3 mA la corriente. ¿Está bien? Muy bien. Si yo lleno todos estos cuadraditos, particularmente los amarillos son los que me piden en A, los verdes son los que me piden en B, y los de acá abajo, de alguna manera, es la respuesta C. ¿Bien? Entonces, si yo completo todo esto, ya tengo la resolución de todo el problema. Lo que me piden lo tengo ahí. ¿Vamos? Así que bueno, vamos a ver. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Qué sería más fácil? A ver. Independientemente de las preguntas, ¿no? Acá ven ese cuadradito, y qué onda. Sacar R equivalente. Sí, muy bien. O sea, sacar este valor seguro, ¿no? Y después el total. La serie y el equivalente en paralelo y la serie. Eso sería muy bien. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ya que tengo todo y sé cómo están conectadas, estos 2 cuadraditos los puedo tener. ¿Está bien? Y por otro lado, ¿qué otra cosa? A ver, más allá. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? Recuerden la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que esta caída de potencial es igual a I por R. O sea que este cuadradito de acá abajo es la multiplicación de este cuadradito por este cuadradito. Así que fíjense que esto por esto me da esto. Si ustedes ya calcularon esto por esto ya me da esto. Y si ustedes calcularon esto por esto me da esto. ¿Lo ven? Y otra cosa, ¿se acuerdan que la diferencia de voltaje del paralelo era igual a la diferencia del voltaje entre este nodo y este nodo es igual a la diferencia de voltaje por este lado y a la diferencia de voltaje por este? Esa es una de las conclusiones de estar en paralelo, que la diferencia de voltaje de cada uno es igual a la del total. Así que, como este lo pueden calcular, una vez que encuentren esto, entonces la de 1 y la de 2 va a ser igual a esto. Y por lo tanto van a poder calcular por ley de Ohm, si esto por esto es igual a esto, van a poder calcular esto. Exactamente, de ahí sacas las corrientes. Y las potencias la calculan. Bueno, lo que ustedes están haciendo es exactamente lo que hice yo. Yo arranqué, primero calculé por ley de Ohm, calculé cuál es la caída de potencial de la resistencia 3. O sea, yo hice 220 por 3. Y calculé y me dio esto. Después, lo que ustedes primero me dijeron, calcular la resistencia equivalente del paralelo y la resistencia total. Y lo publiqué acá. Lo indiqué, lo puse acá y acá. Lo estoy completando. Después hice ley de Ohm para el equivalente del paralelo, o sea, esto por esto igual a esto y esto por esto igual a esto.
Y después dije que como la diferencia de potencial del equivalente paralelo era igual, como estaban en paralelo, era igual a los dos delta B, entonces lo único que dije que esto era igual a esto y era igual a esto. Y después calculé la corriente eléctrica, despejándole de la ley de Ohm. Si esto por esto es igual a esto, entonces despejé y me dio esto. ¿Está bien? Y la potencia la calculé como I cuadrado por R. O sea, es esto al cuadrado por esto. Es esto. Esto al cuadrado por esto es esto. Esto al cuadrado por esto es esto. ¿Okay? Ojo con el mili, acá tienen que tener cuidado porque está elevado al cuadrado. Y fíjense que si sumo la potencia disipada por este y este, la suma me da el total. Que justamente es esto al cuadrado por esto. Esto lo podría hacer, pero no tiene sentido, no me interesa. ¿Está bien? Perdón, Débora. ¿Cuál es la diferencia entre el R? Ah, el R equivalente es solamente del paralelo. O sea, de estos dos. ¿Está bien? De estos dos. Y el R total ya sería esto más esto. Uy, perdón. ¿Se entendió? A mí me resulta muy útil la tabla. Muchas veces tengo que ser, si este sistema es sencillo, puede ser que haya 5 resistencias, se me empiezan a complicar las cosas. Tengo que tener claras algunas cuestiones. Tengo que ser ordenada. Sí. Quería preguntarte, porque ya que estábamos hablando de esto, me fijé para arreglar el error y vi el ejercicio 33 en el coso. Sí. Y el 33, que es como un rombo las Sí. resistencias. Está bueno, ¿no? ¿Quieren que pensemos ese? ¿Se puede? Sí, vamos a... Lo pensamos, o sea, no lo resuelvo. Lo importante es, piensen esto. Es fundamental saber, me da miedo. Jimena, un buen estudiante universitario no le teme a nada, aunque no tenga la menor idea. Lo que no te puede dar es miedo. ¿Está bien? A los uno va a decir, bueno, indiferencia, bueno, ok, veremos, vamos. ¿Está bien? Miedo no. Bueno, circuitos eléctricos. Primera cuestión, sí, es un monstruo. Primera cuestión, tengo que identificar qué está en serie y en paralelo. Si me equivoco ahí, todo lo que haga después, basura. Es el talón de Aquiles. A ver qué está en serie y qué en paralelo. Segunda cuestión, desde mi punto de vista, es tener todas las fórmulas a mano y hacer una buena tabla. Al principio es ordenador. Después ustedes me parece que ya después dicen, bueno, ya está, ya sé cómo se hace, lo pienso, ya no necesito escribir tanto porque ya tengo todo en la cabeza. Ok, pero eso se logra después de varios trajinares, ¿estamos de acuerdo? Así que no hay monstruos, sí, en tal caso esos 3 tips me parece que son como importantes, sobre todo el primero. Bien, muy bien, vamos a... Dejo de compartir y me quiero ver yo misma y no sé cómo hacer. Bueno, muy bien, entonces les voy a mostrar el problema ese. Les voy a mostrar el problema ese que dice así. Vamos a dibujarlo, ¿no? Es el problema 33. ¿Está bien? Es como una especie de rombo. Es una especie de rombo.
Espera que lo dibujo y ahora se los muestro. Hay una pila ahí. Bueno, este es el problema, ¿no? ¿Lo ven? Bueno. Entonces, acá lo que tenemos que identificar es qué está en serie y qué está en paralelo. Voy a agarrar el rojo. Sigo. Primero agarro la fuente. La fuente es esta. ¿Está bien? Sigo la fuente por algún lado. A ver, voy por acá. Vengo por acá. Me encuentro con esta resistencia. Fíjense que es la corriente que pasa por esa resistencia es la misma que tiene la fuente. Así que esta resistencia está en ¿cómo? ¿En qué? Respecto de la fuente. Serie. En serie, muy bien. Vengo por acá y acá ¿qué me encuentro? No, Un nodo. Lo que viene después del nodo, ¿qué es? un paralelo. Un paralelo. O sea que esta porquería y esta porquería, esta y esta están en paralelo. Ahora, acá viene una corriente eléctrica que no es la total. Y fíjense, este no es un nodo, simplemente es una curvita. Esto no es un nodo. Acá no se bifurca, simplemente da una curva. Así que lo mismo que nada. Así que la corriente eléctrica que pasa por acá y la que pasa por acá es la misma. Y la que pasa por acá y la que pasa por acá es la misma. Así que estas dos cosas están en serie y estas dos cosas están en serie. ¿Está bien? Esta serie más esta serie, con esta serie y esta de acá están en total en paralelo. Ahora, de acá que me encuentro, otro nodo. Arriba. Ahí se junta todo. ¿Y qué es lo que sale? Pues la misma corriente que entró acá. Esto no es un nodo, doy la vuelta, la corriente que entra por acá, que pasa por esta resistencia, es la misma que pasa por acá. Así que esta resistencia, ¿cómo está respecto de la fuente? ¿En paralelo? No, es la misma corriente. ¿Está bien? Si es la misma corriente, está en serie. Así que este y este están en serie. Y a su vez estos tres, estos dos con estos dos están en paralelo. Profe, ¿y el R4 se anula como hicimos recién el C? No, porque la diferencia de potencial acá no es cero. Bueno, O sea, no es simétrico. pero hay algo de simetría, porque dice que R2 y R3, y R5 y R6, o sea, esta y esta son todas iguales. Así que, y vale 80, o sea, esta vale 80, y esta vale 80. Esta vale 80 y esta vale 80. Así que acá tengo 160. 160 y 160 que están en paralelo. Así que eso todavía lo puedo ya hacer. Profe, entonces el delta B, por ejemplo, en 2 y 3 es el mismo, ya que la resistencia es igual. Exactamente, la resistencia, si este era A y este era B, delta B, AB que es dato, de acá a acá, el delta B que es dato, de este lado y de este lado es el mismo. O sea que acá en realidad tengo, ya les digo, 180, 180, la del medio, la R4 era la que no sabía, ¿no? La R4 es la distinta. Uh-huh. Tengo algo así. Tengo estas dos que están en serie. Y estas tres, esto es un gran paralelo. ¿Está bien? Por ahí, así visto, por ahí los asusto más. Espera, voy a hacer algo mejor. Disculpen. Así los asusto menos. Me voy a poner de otra manera. Profe, Sí.
No importa de qué, cómo es la E, ¿no? O sea, sigue significando lo mismo. Sí, no importaría en este caso. Por ahí la necesitas como dato para hacer otra cosa, pero no sé si, no me acuerdo si lo necesitas como dato, pero no te lo dan, creo, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, te te la lo dan. sí. Puede ser porque por ahí podés, bueno, ahora lo ven mejor, ¿te gusta más? Tengo estas dos que están en serie, con las fuentes, están todos en serie. Y acá tengo un gran paralelo. Y alguien me dijo, entre este punto y este nodo, entre este nodo y este nodo, el delta B es lo mismo por acá o por acá. ¿Está bien? Entonces, y ese delta B lo tienen 220. Así que si tienen el delta B de acá a acá, 220 volts, si tienen la resistencia, pues la corriente por acá la pueden sacar. Y la corriente por ahí y la corriente por acá va a ser igual, porque tienen la misma resistencia. Lo que no sé si tienen es la corriente total, no. Ah, ok. Bueno, estas dos las puedo sumar ya que estoy, las que están en serie. También puedo transformarla en una sola, provisoriamente. ¿Sí? ¿Se ve? Fíjate que hay un cartel que me está tapando la visual. ¿Estamos? Bueno, y ¿qué más? Bueno, ahí lo que tendrían que hacer es, podrían llegar a, bueno, como tienen, Profe, sí, ahí podríamos usar la diferencia de potencial con la intensidad, tipo, la misma intensidad que pasa por un lado pasa por todo, ¿no? sí, pero O se sumaban. esta corriente y estas dos sí son iguales porque tienen la misma resistencia, pero esta no, por acá no pasa la misma corriente. La suma de esta corriente más esta es la total. ¿Está bien? Pero todavía no sé cuánto. Bueno, acá me parece que por ahí prima la ley de... Está bueno por ahí pensar en términos de la ley de Kirchhoff. Esto de que I E es igual a la suma de las caídas de potencial de las resistencias. Esta. ¿Sí? La suma de las caídas de potencial. Porque yo podría... Yo tengo tres elementos que están en serie con las fuentes. Esta batería, esta resistencia y el monster. ¿Está bien? Así que esto sería la corriente total por la resistencia chiquitita, más la corriente total por la resistencia grande, más la corriente total por la resistencia monster. Pero este es el delta B a B que ya tengo como dato. Entonces acá lo que me conviene es utilizar la segunda ley, la de Kirchhoff. ¿Está bien? El E es dato, la corriente eléctrica total no, la resistencia chiquitita sí, la corriente total no, pero es la misma esta. La corriente R, la resistencia R la tengo, y el delta B es dato del problema, el delta B a B. Así que de esta fórmula saco la corriente I grande. Cuando tenga la corriente I grande, después pues voy a preguntarle, por ejemplo, si ya tengo la corriente I grande, sé que esta más esta chiquitita, bueno, ya puedo sacar cuánto vale la corriente acá. ¿Bien? Y si tengo la corriente y tengo la diferencia de voltaje, voy a poder sacar cuánto vale la resistencia. Bueno, hay que jugar un poquitito, en este caso por ahí conviene apelar a la segunda ley, la de Kirchhoff,
Pero bueno, igual puede ser que haya otras formas de pensarlo, pero está bueno. Ahí ya se complica más, ¿no? Tengo que tener un poquito más de recursos y sentarme un poquito con ver cuál es la estrategia. ¿Está bien? Pero no es más difícil de lo que, no es más complicado de lo que lo que consideran. Por ahí sí está bueno ahí pensar la ley esta de Kirchhoff. ¿Está bien? Bueno, es un buen motivo para pensarla, por lo menos. Profe, le hago una consulta. Sí. A mí no me queda claro el tema de la E. O sea, la E sería el total de todo el circuito y la diferencia de potencial, ¿qué sería? La de todo el No. circuito es la que le da la batería, que es la E. Y Sí. la otra, la que dice 220, ¿Cuál 220? Ah, en este problema sí, es entre que A aparecen y las B. dos. Fíjate que es entre los dos nodos. Ah, solo entre esas dos. Sí. Ok, listo, ya entendí. Gracias. Profe, Que una fíjate pregunta. que, sí, El 340 sería, eh, o sea, ahí adentro estaría la diferencia de potencial del monstruo, que es el 220, sí, y los de la resistencia chiquita y la R grande, ¿verdad? claro, la R1 y la R chiquita. O sea, a él lo tomo como delta B total. Sí, siempre. Porque la pila, la fuente por eso, justamente, es la que le da al sistema el delta B disponible. Le dice, mira, toma, te doy 100 pesos, haz lo que quieras, pero no podés gastar más ni menos. ¿Está bien? Entonces, la fuente le da 340 volts, le dice, arreglate con esto, esa diferencia potencial. Gasta 220 entre A y B, así que va a gastar algo entre la entrada y la salida de R1 y otro tanto entre la entrada y la salida de R chiquitita. De tal manera que la suma de los gastos me da 340, que es lo que me dio la batería. Eso es la segunda ley de Kirchhoff, básicamente. Me dice que se conserva. Que si a mí, la fuente le da cierta energía, X, tanta energía. Ok, mira, el sistema puede utilizar esa energía, ni más ni menos. Se tiene que conservar. ¿Está bien? Bueno. Bueno, traten de hacer los problemas y durante la semana van a tener un montón de días para consultar en distintos horarios a todos nuestros docentes. Yo misma el miércoles a las 7. Así que bueno, nos estamos viendo. ¿Ok? Y esto va a quedar grabado, obviamente. Profe, le